para seguir conversando justamente de qué debiéramos esperar, más allá de los gestos, de lo simbólico, de las instituciones, de lo que pasó con Trump, los cantos de los artistas. Lo serio es ver, porque se ha elegido un presidente, qué es lo que va a pasar. Guido Larsson está con nosotros, es el director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Guido, por seguir con nosotros, porque estuviste en la tarde, te vi ahí con nuestros compañeros a mediodía y tarde, narrando desde lo que estaba pasando en Estados Unidos. Guido, buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto por la invitación. Bueno, Guido, partamos no descartando, pero yo creo que la gente ya ha visto todo lo que ha pasado y se han dicho cosas que se transforman ya casi en lugares comunes, que 150 años que no pasaba lo que hizo Trump hoy día, de los artistas, pero partamos por los primeros hechos políticos, que son las palabras de Biden en sus 23 minutos. La unión del país parece ser el mensaje principal que quiso dar hoy. ¿Lo compartes? Sí, fue probablemente la palabra más reiterada dentro de todo el discurso, pero dentro de un contexto en donde él inició su discurso reconociendo el grave problema y el riesgo casi existencial, uno podría decir, que sufrió la democracia estadounidense, recordando el episodio del 6 de enero, donde una turba entra al Capitolio y pone de rodillas literalmente a la institucionalidad estadounidense. Una frase que me parece que resonó fuertemente y que probablemente va a orientar su gobierno. Esta frase donde dice que Estados Unidos quiere liderar no realmente a través del ejemplo de su poder, sino que a través del poder de su ejemplo. Y lo que él está reconociendo ahí es que efectivamente durante los últimos 4 años la referencia estadounidense como un país que marca, por así decir, la pauta, tanto en términos obviamente económicos, políticos, militares, pero también de cierto tipo de valores, había comenzado a resquebrajarse. Y es ese precisamente intento de recomponer lo que se encuentra hoy día fisurado, es el gran desafío que tiene Joe Biden hacia el futuro, desafío que es absolutamente gigantesco, porque el país no solamente está polarizado, su propio partido además tiene distintas facciones que van a presionar más hacia la izquierda o más hacia el centro, dependiendo obviamente cuáles sean las políticas que va a tomar en los primeros 100 días, y porque hay una parte no menor de la población que sigue pensando de que detrás de su elección hubo una enorme conspiración. Por lo tanto, creo yo que estamos hablando, yo te escuchaba, de enormes expectativas que hay sobre Biden, pero siento que también esas expectativas se van a enfrentar duramente con la realidad. El camino que le queda a Estados Unidos es enormemente difícil y de largo aliento. Exactamente. Partiendo por el coronavirus, partiendo por, no sé, los 400.000 muertos que lleva Estados Unidos, que por lejos es el país que más personas muertas tiene, y tiene que cambiar la cultura desde arriba, desde el poder, y vamos a ver cómo le va, si es seguido o no es seguido, o si va a seguir ocurriendo esto, que usar mascarilla era de demócrata, no usarla era de republicano, o era de Trump. Hasta ese punto estaba dividido. ¿Tendrá la fuerza para invitar a los norteamericanos a sumarse a un proyecto colectivo en lo sanitario? Yo creo que sí, yo creo que hay respaldo incluso por algunos republicanos, particularmente considerando de que en el episodio del 6 de enero hubo republicanos que se contagiaron por haber tomado guarida en una misma habitación. El poder que tiene el presidente y el poder que tiene el gobierno federal para todos los efectos es muy sustantivo, y creo que es posible alinear en base a los decretos que recién está firmando en estas primeras horas como presidente, es posible alinear, vuelvo a reiterar, una política común, una política que, mantenga los delineamientos que está ofreciendo la ciencia, y de la cual no solamente Donald Trump, sino que una parte sustantiva del Partido Republicano tendió a apartarse con el tiempo. Ahora, el riesgo es un poco lo que estás insinuando tú, de que este tipo de políticas ha pasado también a simbolizar el lugar en donde uno se posiciona en el espectro político doméstico de los Estados Unidos. Y creo yo que gran parte del desafío no es solamente sanar, no es solamente reconciliar, sino que empezar a pensar realmente en las razones que llevaron a que el experimento democrático estadounidense de más de 200 años haya corrido un riesgo real. Y esa creo yo que es la verdadera pregunta. Yo solamente por poner un ejemplo nacional, hoy día he escuchado al presidente Piñera decir
de que el gobierno de Joe Biden es un gobierno que tiene que comenzar a sanar el alma de los Estados Unidos. Y yo estoy realmente en desacuerdo con esa opinión que tiene el presidente. El tema no es tanto sanar el alma, sino hacerse la pregunta respecto de cuál es el alma que hoy día tienen los Estados Unidos, en qué consiste ser hoy día norteamericano. Y esa es la pregunta que algunos respondieron apresuradamente en los últimos 4 años, donde ser norteamericano aparentemente era ser blanco, era ser privilegiado, era ser eventualmente rural antes que urbano y centrado en sí mismo antes que cosmopolita. Y me parece que hay una fuerza enorme dentro del Partido Demócrata de intentar romper con ese esquema y precisamente llamar a este crisol que durante tantos años y durante tantas décadas Estados Unidos ha sido conocido. Pero si es que una de las tareas importantes que tiene hoy la sociedad norteamericana, no un gobierno, la sociedad, es reencontrarse, es achicar la grieta que hay entre un país muy dividido. Lo vimos en las elecciones, lo hemos visto en los discursos, lo hemos visto en el último tiempo. Si esa es la gran tarea, probablemente, o esa, vamos a decirlo en términos médicos, si esa es una de las grandes enfermedades de la sociedad norteamericana, otras también la tienen la misma, ¿no? Biden parece ser un doctor muy indicado para esta enfermedad, parece ser que esa es una de sus especialidades, un hombre aglutinador, un hombre pacífico, un hombre que va a buscar la unión. ¿Te parece que es el doctor apropiado para la enfermedad apropiada, que vaya a dar un tratamiento apropiado para una de las enfermedades que puede tener esa sociedad? Yo creo que desde un punto de vista normativo la respuesta es sí, en términos de que solamente comparando Biden aparece más virtuoso o más haciendo gala a ciertos principios que las democracias consideran razonables. El problema no es tanto el ámbito normativo, el problema es político, en términos de que hay muchos incentivos para seguir el camino del trumpismo por parte del Partido Republicano, y que es un partido del cual Joe Biden va a tener que encontrar aliados si es que quiere resolver el problema y si es que quiere reconciliar a la sociedad. No hay que olvidar que en 2 años más la totalidad de la Cámara de Representantes se tiene que volver a votar. 435 candidatos van a tener que presentarse y 1/3 de la Cámara del Senado, 34 senadores, también van a ir a la elección o la reelección. Y ahí vamos a tener que empezar a observar si la línea que ha tejido el Partido Republicano y Trump en particular sigue teniendo éxitos electorales, y si desde el punto de vista demócrata esta insinuación a moverse más hacia la izquierda, particularmente esta facción que representa tanto Bernie Sanders como Elizabeth Warren, sigue siendo capitalizable desde el punto de vista electoral. Entonces creo yo que hay básicamente 2 dimensiones. Una, ¿qué es lo que debiera hacer Biden? Y ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo. Parece ser una persona moderada, virtuosa, capaz de dialogar, capaz de llamar a la unión, etcétera. Pero luego viene todo el panorama más realista, uno podría decir, donde la sociedad en los hechos se encuentra fracturada y donde hay muchos políticos, Ted Cruz puede ser uno de ellos, Marco Rubio puede ser otro, que siguen coqueteando con las tendencias relativamente autoritarias porque eso tiene éxito electoral. Por eso el desafío creo yo que es mayúsculo y obedece a múltiples dimensiones, y por eso mismo también la tarea va a ser de largo plazo. También vamos a ver cosas interesantes y hasta qué punto Joe Biden, este hombre hoy día tan virtuoso, tan, voy a usar una figura tan perfecto, ¿no es cierto?, como para el momento, como el hombre indicado. Un buen político, un buen mandatario, un buen líder también es capaz de rescatar las cosas buenas que haya tenido su antecesor, por muy contrario a él que haya sido, porque de eso se tratan las políticas de Estado, en definitiva, ¿no es cierto? Darle continuidad a lo bueno, cambiar lo malo, eso es lo ideal. Me gustaría, de tu análisis, ¿qué rescatarías de 4 años de Donald Trump? No me imagino, porque no me parece obvio que ningún presidente haga puras cosas malas ni puras cosas buenas. ¿Qué rescatarías y qué crees tú que eventualmente Biden puede tomar y para rescatar el ánimo o a algunos republicanos y decirle, mire, esto no se trata de un borrón y cuenta nueva? ¿Qué rescatarías? Yo rescataría, la verdad, varias cosas. Si bien es cierto, Trump parece una figura personalista relativamente antipática desde el punto de vista de valores que uno tiene, no hay que desconocer de que los primeros 2 años y medio de mandato fueron de importante crecimiento económico. Donald Trump, por lo tanto, hacía guiños al mercado y a los intentos de flexibilizar una economía que después de la crisis del 2008 y del 2009 parecía muy amarrada desde el punto de vista legal e institucional.
creo yo que Biden probablemente va a intentar dar señales de esa naturaleza en términos de que su plataforma no es una plataforma socialista ni muy a la izquierda. Él todavía sigue creyendo en el libre mercado y sigue creyendo en el capitalismo, pero naturalmente el capitalismo ha tenido externalidades negativas como la creciente inequidad, que de hecho fue algo que capitalizó el propio Trump. Ahí se encuentra parte de sus paradojas. Probablemente un segundo elemento tiene que ver con política exterior. Me parece a mí que Donald Trump rompió el molde haciendo cosas que no se encontraban dentro del statu quo, dentro del establishment, como por ejemplo negociar abiertamente con un régimen como el norcoreano. Y si bien eso es cierto, si bien es cierto de que eso generó anticuerpos para aquellos que tienen una postura dentro de la política exterior mucho más liberal, uno podría decir, de la escuela liberal me estoy refiriendo, lo cierto es que creo yo que fue importante porque permitió poner paño frío en un periodo de tiempo, cuesta hacer memoria en este momento, pero en un periodo de tiempo, 2017, donde las tensiones entre Corea del Norte y los Estados Unidos habían sido muy profundas. Y por lo tanto creo que ese camino diplomático también puede eventualmente volver a intentarse y volver a explorarse. Y tal vez lo último tiene que ver que es algo que quizás Trump no buscó, pero sí al menos señalizó, y es que hay población en Estados Unidos que efectivamente se encuentra alienada, que efectivamente se encuentra como no siendo representada por los liderazgos políticos tradicionales. Hay una población que, nos guste o no nos guste, observa la migración con enormes grados de sospecha y ve que este mundo que se ha cambiado de manera tan acelerada despierta ansiedad, despierta miedo y despierta temor. Y es precisamente a ellos a los cuales también Joe Biden va a tener que hablarle, y por eso también es tan importante de que casi al final del discurso habla de que él precisamente quiere tratar de ser un presidente para todos los estadounidenses, recogiendo evidentemente los temores, los miedos y la suspicacia que aquellos que no votaron por Biden probablemente están sintiendo el día de hoy. ¿Jugará algún papel distinto al de sus antecesores, Kamala Harris, como vicepresidenta? Por lo pronto tiene uno que es muy importante, que es ser el voto dirimente en el Senado, que está empatado 50-50. Eso en teoría y eso en la práctica va a ser así. Pero más allá de eso, ¿tú crees que va a trasuntar su periodo como una vicepresidenta la primera vez? O sea, ella es mujer, en fin, que eso es novedoso, pero va a significar más que una figura algo decorativa que pudieron ser algunos otros vicepresidentes? Sí, se ha comentado mucho que Kamala Harris estaría detrás de una legislación que se estaría presentando en las próximas semanas, tal vez próximos meses, que enfrente de manera estructural los problemas de racismo que enfrenta la sociedad estadounidense. No solamente porque Kamala Harris sea una mujer negra, sino porque ha luchado luchó en el Senado durante toda su vida respecto de esa causa. En alguna medida ella ha aludido y aludió durante durante la campaña de primarias y también desde que fue nombrada como vicepresidenta, la luz en la imagen de alguien como Martin Luther King. Y esto no solamente desde el punto de vista simbólico, sino que me parece a mí que ella quiere tratar de generar la resonancia histórica que en su momento Martin Luther King hizo con las enormes reformas de finales de los 60 desde el punto de vista de la integración racial. Además de eso, Kamala Harris no solamente es, mujer, no solamente es negra, tiene 20 años, casi 20 años menos que Joe Biden, sino que en alguna medida es la cara visible de un vuelco bien importante en lo que es la aguja del poder político, si uno lo lee precisamente desde el punto de vista del género. Si uno toma las 8 principales figuras del gabinete de Joe Biden, al menos las más poderosas, de las 8, 4 de ellas son mujeres, lo que también manifiesta un cambio de vuelco bien sustantivo en la conformación del gabinete que tiene Joe Biden. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, observar la primera fotografía de los secretarios de Estado de Donald Trump, con la que probablemente va a ser la primera fotografía de secretarios de Estado de Joe Biden, y el grado de diversidad realmente es mayúsculo y es sorprendente. Y eso creo yo que lo simboliza también Kamala Harris en representar una nueva oleada, una nueva camada, una nueva visión, una nueva manera de hacer política, siendo además una mujer extremadamente inteligente y muy perspicaz desde el punto de vista de la negociación y desde el punto de vista del conocimiento político que hay que tener obviamente para tener proyecciones a futuro. No es desconocido que Kamala Harris tiene pretensiones, uno podría decir para el 2024 incluso, y creo yo que esta es la plataforma ideal
ideal para que ella demuestra precisamente toda esa habilidad. Claro, eso te iba a decir, justamente ella se está jugando su propia carrera, aunque me imagino que piensa ser funcional al gobierno de Biden, pero ella sabe que hay un ojo de los norteamericanos que está mirando, si le va bien, puede ser candidata, y si no o no luce, eventualmente hay otros candidatos demócratas que le pueden ganar la competencia. Eso por un lado. Pese que entiendo que no da por descartado el propio Biden de querer competir en 4 años más, porque tiene 78 años. Pero hoy día, como la vida se alarga tanto, perfectamente podríamos tener un hombre de 82 años. Es menos probable, pero podríamos tenerlo, intentándolo, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, es posible. Biden durante el periodo de primarias y cuando alcanza la candidatura demócrata, insinúa, a pesar de que nunca lo dice directamente, pero insinúa que su presidencia sería una presidencia de 4 años. Y eso evidentemente levanta todos los candidatos posibles, lo que significa un riesgo político, porque significa eventualmente estar pensando en candidaturas a 4 años plazo, cuando la verdad es que los desafíos, como mencionamos al inicio, son absolutamente mayúsculos. Es muy posible que tempranamente, andando en su presidencia, Joe Biden despeje de una vez si efectivamente está dispuesto a correr por una reelección en el futuro, o si bien le cederá el paso o la posta a quienes son sus potenciales herederos o sucesores, dentro de los cuales Kamala Harris naturalmente aparece como una candidata natural. Pero me parece a mí de que hay un contorno político que va mucho más allá de la presidencial. Va evidentemente en el Senado, donde tú decías, hoy día el Senado tiene una mínima mayoría a favor de los demócratas, dado que Kamala Harris va a romper el empate técnico que tienen republicanos y demócratas. Y también lo que mencionamos al inicio, el recambio que va a significar la Cámara de Representantes en 2 años plazo. Y ahí en adelante entonces lo que hay que empezar a visualizar son cuáles de los discursos de ambos partidos comienzan a hacer mella en las audiencias y en los electores, porque eso también va a trazar la pregunta en torno a si el trumpismo de aquí en adelante va a iniciar un proceso de declive hasta potencial desaparición, o bien va a seguir rondando la esfera política, eventualmente convirtiéndose también en una amenaza para el establishment del Partido Republicano, que hoy día se encuentra completamente fracturado. Fíjate que leía en politico.com, este portal dedicado a la política, que es norteamericano, dice que el senador Chris Coons, que es muy amigo del presidente Biden, ha dicho que, así directamente, está planeando postularse nuevamente, limpiando esa nube que estaba frente al tema que hablábamos. Por último, Guido Larson, te quiero preguntar por algo que está hoy produciéndose, que va a ser muy quemante, que va a obligar seguramente bajar a terreno ya rápido, sin mucho tiempo ni plazos de espera. Tiene que ver con los inmigrantes. Sabemos que esta columna de migrantes que va desde Honduras, Guatemala, cruza México, quiere entrar a los Estados Unidos, está invitado por un candidato Biden que se contraponía justamente al muro de Trump. Pero también sabemos, como decía en NBC el otro día, un cercano de la campaña de Biden, esto no se trata que el día 20 se abren las puertas y vengan todos. No están invitados hoy. Va a haber un proceso de normalización, pero tampoco el gobierno de Obama fue particularmente receptivo a los inmigrantes así de manera tan fácil. ¿Cómo va a manejar esas expectativas Biden? Bueno, las expectativas están en alto nivel. La agencia o la institución encargada del control migratorio y de todo lo que tiene que ver con ese tema, hoy día está a cargo de Alejandro Mayorkas, al menos él es quien fue nombrado por el presidente Biden. Alejandro Mayorkas es hijo de un cubano y por lo tanto hay mucho simbolismo detrás de ese nombramiento en términos de que podría tener una postura más flexible relativa a la migración. Pero acá creo yo hay 2 tipos de problemas. Uno es que la migración históricamente ha sido parte de la fisonomía social estadounidense y por lo tanto Joe Biden dice, bueno, si Estados Unidos ha nacido por migrantes, en alguna medida nuestra plataforma debe intentar reorientarse a su aceptación, porque eso también niega en alguna medida la narrativa contraria, ¿no? La narrativa de que la migración debe detenerse, de que Estados Unidos obedece a cierto estereotipo, sea racial o de piel o de alguna otra naturaleza,
y eso también entonces colinda con lo que están intentando realizar. Pero por otro lado no se puede desconocer que la migración es un problema tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista político propiamente tal, porque las sociedades responden con suspicacia, con temor y con eventualmente cierto grado de percepción de amenaza ante la entrada de un otro, sobre todo cuando ese otro entra de forma ilegal. Creo yo que esta idea de volver a retomar el plan DREAMS, esta idea de que migrantes que han llevado cierto grado de tiempo pueden regularizar su situación y eventualmente obtener la ciudadanía, es una buena señal, pero naturalmente eso va a requerir también manejo diplomático muy profundo y eventualmente ayuda económica para intentar eliminar los incentivos a la migración desde países que hoy día se encuentran con crisis sociales y políticas como los que tú mencionabas, Honduras, Salvador y también Nicaragua, además de México naturalmente. Y creo que ahí se encuentra el gran cambio que va a tener Joe Biden, más que proponer una política altamente coactiva, construir un muro, eventualmente generar, ¿no es cierto?, estos procesos bien complejos desde el punto de vista legal, donde las familias eran separadas, entrar a negociar directamente con los gobiernos, volver a tener a Estados Unidos como alguien quien aporta en términos monetarios para generar políticas que permitan mantener buenas condiciones de vida y con eso al mismo tiempo desincentivar la migración hacia el país. Por último, breve, ¿crees que Biden tiene la capacidad de rehacer el lazo que hizo Obama con Cuba? ¿O hay muchos puentes ya muy rotos entre la administración de Trump y va a costar mucho trabajo hacerlo? ¿O podría ser como quien retoma la bicicleta después de muchos años, cuando andaba de cabro chico, ya sabe andar en bicicleta? ¿Podrá hacer algo así o es ilusorio pensar en una recomposición de relaciones muy pronta? No, yo creo que sí. Durante su carrera política, antes de haber sido candidato, Joe Biden fue ocasionalmente, aunque no siempre, crítico, por ejemplo, de la base en Guantánamo. Si uno va a la historia, la base naval de Guantánamo se obtiene en 1898, es decir, han pasado, ¿cuánto? 120 años, sí, desde que Estados Unidos logra el arrendamiento a perpetuidad de la base. Y sin ir más allá, todo el mundo, no todo el mundo, pero personas que creo que son razonables dentro de lo que es la intelectualidad estadounidense también dicen cómo podemos seguir pensando con lógicas de Guerra Fría la relación cubano-estadounidense. No hay que ser ingenuo en suponer de que acá no hay cuestiones de orden electoral. Florida, un estado que nosotros lo discutimos en su momento, Matías, fue claro. Clave, ha sido clave en muchas elecciones y que tiene una población cubanoamericana muy conservadora y muy anticastrista, uno podría decir. Pero dejando de lado eso, creo yo que hay señales donde Joe Biden intentará al menos no solamente recomponer la relación con Cuba, sino incrementar la confianza con toda la región y con el mundo en su totalidad. Si de aquí a 4 años eso va a significar una recomposición total de las relaciones con Cuba, está por verse. Yo no me atrevería a dar un pronóstico hoy en día. Pero no es menor que Anthony Blinken sea el secretario de Estado, persona con enorme experiencia y que además es bastante más joven que el propio Joe Biden y que viene además con otro tipo de mentalidad respecto a cómo enfrentar las relaciones bilaterales. Por lo tanto, yo sería relativamente optimista en ese sentido. Guido Larsson, te dejamos, has estado muchas horas del día dedicados a explicarnos a través de las pantallas de TVN y Canal 24 Horas, así que muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu análisis en esta materia. Guido, buenas noches y gracias como siempre. Buenas noches y gracias por la invitación. Chao.